A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que creemos nuestra propia opinión de lo que está sucediendo, pero entonces para eso tengamos en cuenta la guerra comercial entre Estados Unidos, China, Rusia, India, Brasil, porque ahí es donde se está dando un momento muy importante. Irán está cumpliendo un papel impresionante. Lo que está sucediendo en Irán es foco del mundo porque es donde está la mayor tensión a nivel mundial. También tenemos que hablar del sistema económico. El sistema económico está operando normalmente. Es normal que mientras las economías tercermundistas, incluso las del primer mundo como Francia, como Alemania, estén teniendo olas de protesta y en Estados Unidos esté esa situación tan bollante. ¿Por qué se está hablando de crisis mundial en el 2020? ¿De una crisis económica? Entonces la idea es que vayamos analizando toda esa situación, vayamos buscando toda esa información para tratar de entender si lo del paro es un tema aislado o es un tema que tiene una relación a nivel mundial. Lo del fracking, lo de la reducción del salario, los problemas del conflicto armado. Ninguno de esos problemas se puede mirar de manera aislada. Todo tiene una relación con la historia. Y todo tiene una relación con el mundo globalizado. Entonces, para poder tratar de que podamos tomar podamos valorar qué es lo que está sucediendo en el paro, tenemos que entender tanto el panorama a nivel macro, que está en unos niveles de tensión muy interesantes, por no decir algo alarmantes, y por el otro lado, pues también la tensión a nivel nacional está en un momento difícil porque hay dos versiones de la historia. Y a eso es la idea, que vayamos conociendo cuáles son las dos versiones de la historia, tanto a nivel local como a nivel mundial, para que nos podamos hacer una idea de qué está pasando con el paro. Es imposible que abordemos todo este tema en un solo video. Entonces la idea es que se suscriban en el canal y vamos a ir haciendo videos. Lo que podemos hacer por ahora es identificar temas. Entonces en este video lo que vamos a identificar es temas a tratar y luego vamos a dejar en la caja de los comentarios algunos temas o los temas sobre los que quiere que se hable en el siguiente video y vamos creando el contenido y nos vamos informando y nos vamos enterando, porque de esa forma podemos obtener información o podemos aprender y conocer la historia para después poder decir, oiga, mire, se necesitan estos proyectos, el modelo económico funciona, no funciona, vamos para comunismo, vamos para capitalismo, hay peligro de regímenes totalitarios o no hay peligro de regímenes totalitarios, de que nosotros nos convirtamos en un régimen totalitario, por ejemplo, ¿sí? Para poder entender todas esas cosas nos tenemos que enfocar en temas y entender todo el panorama mundial. Los temas los he enfocado en lo siguiente. Estados Unidos. De Estados Unidos podemos mirar varios, hay que mirar varios subtemas. De Estados Unidos el panorama gigante. Entonces de Estados Unidos miraríamos banca central, el petrodólar, que es el petróleo en valor del dólar, o el petróleo como el dólar. Está también, es Estados Unidos un imperio. Eso es una pregunta que se hacen muchos detractores del sistema norteamericano, hay que entenderlo, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Ha sido Estados Unidos la gran democracia que se ha vendido en medios de comunicación y a lo largo de la historia? ¿O hay un secreto oculto, hay una historia oculta de Estados Unidos? Otro tema es la guerra comercial entre Estados Unidos, China y Rusia, que eso tiene relación también con el escalonamiento del conflicto entre ellos armamentístico. ¿Sigue siendo Estados Unidos la potencia mundial a nivel militar? ¿O China y Rusia ya están casi al mismo nivel que Estados Unidos? Porque eso es importante para mantener el equilibrio a nivel mundial.
de pronto el equilibrio se está rompiendo y por eso se está dando toda una crisis económica y por eso la guerra comercial, que tampoco podemos dejar de lado que tenga que ver con Huawei. ¿Se acuerdan de Huawei? ¿Se acuerdan del 5G? ¿De eso que ya no se habla? Bueno, eso sigue estando vigente, eso sigue siendo importantísimo. Luego, vienen las estrategias geopolíticas. Estados Unidos era aliado de Europa, pero ahorita Europa está teniendo confrontaciones con Estados Unidos porque Estados Unidos quiere subirle aranceles y no quiere que Europa haga negocios de un acueducto con gas con Rusia, y eso ha incrementado las tensiones entre esos países aliados. Rusia y China están tratando de tener una buena relación con Europa y se ha ido como mejorando la relación allá, ¿cierto? Brasil, Argentina están mirando hacia Rusia y hacia China y están dejando de mirar a Estados Unidos. ¿Se está aislando Estados Unidos? Pero Boris Johnson en Inglaterra es un gran aliado del sistema norteamericano. Entonces, hay unas tensiones geopolíticas muy interesantes, muy importantes, y todo eso está detrás de todo eso. Hay también cuestiones como los recursos naturales, petróleo, litio, toda esa situación, las tierras raras, de todo eso hay que hablar. Pero entonces cuando hablemos de tierras raras tendríamos que hablar de China como tema. También hay que hablar de Rusia como tema, ¿sí? La ventaja es que hoy en día con las redes sociales, ¿qué son las redes sociales? ¿Cuál es el impacto a nivel mundial en torno al paro y en torno a la información que estamos teniendo acceso, a la capacidad de tener otras visiones del mundo? Eso también es importante mantener en cuenta. El papel de Europa. Europa se ha caracterizado, le han dicho por años que ha sido un arrodillado a las políticas norteamericanas. ¿Ha sido un arrodillado o es un continente demócrata? Eso hay que también analizarlo. Vamos, entonces, Europa es otro tema también. Irán, no lo tenía notado, pero Irán es fundamental. Como les dije, Irán es donde está la mayor tensión. Es un foco de lo que sucede con Arabia Saudita, con Israel. Medio Oriente es todo un problema. Tampoco podemos dejarlo de lado. Ya luego venimos a lo que son las protestas a nivel latinoamericano. Tenemos que hablar de todas las protestas a nivel latinoamericano porque tienen sus particularidades. No es lo mismo la protesta en Chile que la protesta en Venezuela, que la protesta en Bolivia, ¿sí? Cada una tiene sus particularidades, aunque en el fondo pueden tener cosas en común. Y finalmente llegamos a Colombia. En Colombia, del paro tendríamos que hablar de desigualdad social, educación, empleo y pensiones, o mejor, desempleo, conflicto armado. Del conflicto armado lo vamos a ir mirando a lo largo, tanto a nivel interno como a nivel internacional. ¿Por qué no funciona la Corte Penal Internacional? ¿O sí funciona la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no ha entrado en el país? ¿Son crímenes de lesa humanidad cualquier crimen de Estado? ¿O se requieren otros requisitos? Eso lo vamos a ir viendo. Los errores políticos de Duque tuvieron un impacto profundo también en la materialización del paro. Y detrás de todo esto viene un tema muy, muy delicado y muy grave para las garantías de todos. Y es el tema del incremento de las penas. De eso también hay que hablar. Porque están vendiendo la idea de que la solución es el incremento de las penas y eso no es más que un incremento de la represión. Entonces, ahí vamos a hablar del derecho en medio de todo este panorama.
¿Es el derecho una herramienta del status quo? Es decir, ¿es una forma o es una herramienta que se creó para mantener las cosas como están y no permitir cambios? ¿O el derecho también es un instrumento de transformación social? Es decir, a través del derecho podemos tener unos impactos sociales hacia unos mejores horizontes. Y en ese sentido tendríamos que mirar también entonces qué es el derecho a nivel internacional, cómo opera la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, porque es que todo hace parte de un problema internacional y nacional, o pues internacional y local. ¿Listo? Entonces, esos son los temas de lo que tenemos que ir hablando. Esa es la relación, esa es la lista. Vamos a dejar en los comentarios a ver cuáles cogen. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.